Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Fernando Valleza y en esta ocasión vamos a hacer un video un poco diferente. Cada semana nosotros en Salud Mental desde el Embarazo hacemos un streaming, una transmisión en vivo con diferentes temas que les puedan ser de utilidad. Y en esta ocasión tal vez les resulte interesante, pero quisiera hacer un resumen de un libro que a la licenciada Janet y a mí se nos hace muy útil y muy interesante. Precisamente es este, aquí lo tengo al lado, Disciplina sin lágrimas. Y esto surgió porque muchas veces en comentarios o en videos que ha hecho la licenciada o en otras presentaciones, en otros videos en vivo, en donde les comentamos a los papás que no es bueno golpear a los niños, que no es bueno castigarlos, que a veces no es la manera ideal para disciplinar a un niño. Bueno, pues muchos papás nos regresan la pregunta. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo disciplino y cómo puedo educar sin golpear a los niños? Y por eso decidí hacer este resumen de este libro. Lo pueden conseguir, ahorita hablo un poco más de él, está en cualquier librería y lo pueden conseguir en Amazon. Creo que cuesta como 100 pesos o algo así. Y ayuda mucho, sobre todo si lo pueden leer de A a la Z. Este resumen no evita que consigan el libro, solamente les puede ayudar con algunas pautas y que nos ayude a nosotros a ver una forma diferente de practicar la disciplina sin agresión, ¿sí? Siempre me llama mucho la atención y en otras ocasiones lo he mencionado, que cuando los comentarios en los comentarios de las imágenes o del video nos dicen los papás, es que a mí me golpeaban y no salí mal y a mí me daban unas nalgadas y por eso la juventud está tan mal actualmente porque ya no se les deja pegar. Hay muchos comentarios de este tipo y yo siempre me pregunto si no será por eso que vivimos en un país tan agresivo, ¿sí? Tan violento, en donde tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de dejar el coche fuera de una plaza por la violencia que existe. Si esas personas criminales, agresivos que se encuentran en nuestra sociedad, si a ellos los trataron respetuosamente o si los trataron a base de golpes, castigos, que en general no funciona mucho. Si funcionara el castigo las reprimendas de este tipo, cuando las personas salen de la cárcel, serían personas perfectas, ¿no? O sea, están ahí por un castigo. No sucede así. Vuelven a recaer, vuelven a la criminalidad. Mucho de esto habla este libro, ¿sí? Disciplina sin lágrimas. Es un libro del 2015 y quisiera comenzar con la introducción de este libro y ya ustedes me irán comentando qué les parece y abierta la página si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, sobre los autores, estos autores es de autoría de dos especialistas. Uno de ellos es Daniel Siegel. Este es profesor clínico de psiquiatría y coordinador del Centro de Investigación de la Conciencia de la Conciencia de la Universidad de California en Los Ángeles. Es autor de varios libros. Otro de ellos es El cerebro del niño, que también está muy interesante y es muy bueno. La tormenta cerebral es otro libro de él, y Ser padres conscientes. Como saben, él se dedica mucho a hablar sobre la disciplina y la educación de los niños. El otro coautor de este libro es Tina Payne. Ella es una pediatra y psicoterapeuta de adolescentes y es especialista en desarrollo infantil en la escuela Saint Mark de Altadena, California. Como ven, estos especialistas que escribieron este libro, pues no se lo sacaron de la manga, o sea, no lo... tienen mucha experiencia detrás. Este libro está escrito con mucha, digamos, con la ciencia del desarrollo. Está basado, los autores escribieron un libro que se llama El cerebro del niño, y posteriormente escribieron este libro, Disciplina sin lágrimas, en donde está dirigido al público en general. El cerebro del niño estaba dirigido un poco más a los especialistas, pero este libro está abierto al público con lenguaje muy sencillo, muy práctico y realmente muy útil. Y vienen muchas imágenes muy graciosas
que hacen la lectura muy amena y realmente es la traducción de los avances en neurociencias y del desarrollo puesto en práctica, ¿sí? ¿Cuál es el enfoque de este libro? El enfoque sin lágrimas, lo mencionan mucho y lo repiten mucho los autores, es de un cerebro pleno. ¿A qué se refieren con cerebro pleno? Es como inicia la diferenciación de el cerebro del niño y el cerebro del adulto, y nos habla mucho al inicio para poder comprender qué es lo que está sucediendo dentro de un niño. No somos iguales, los niños no son iguales a nosotros, y habla también de la disciplina. La disciplina es esencial, pero se ha malinterpretado. La disciplina no se trata de castigar, no se trata de limitar, se trata de poder enseñar y poder transmitir el conocimiento, poder enseñar a que los niños sean buenos adultos, ¿sí? Ningún papá está deseando castigar o hacer mal a sus niños. Todos quieren que los hijos sean hombres de bien, para una sociedad de bien, y eso es lo que habla la disciplina sin lágrimas. A través de límites claros, límites coherentes, para que los niños alcancen éxito en la vida, en sus relaciones interpersonales, y que no nos hagan pasar malos ratos con berrinches o con travesuras que siempre hacen los niños, porque son niños. Empieza uno de los temas iniciales es repensar la disciplina. Así lo explica él, ese es el título del capítulo este. Y menciona que básicamente la disciplina es enseñar, ¿sí? Nosotros tenemos que disciplinar en base en que el niño obtenga una enseñanza. Hay que repensar si el castigo, si los golpes es lo que queremos que el niño aprenda, ¿sí? Si el niño se enfrenta a que cuando alguien hace algo que no debe, por ejemplo, molestar a sus hermanos, eso se resuelve con un golpe, ¿cómo creen que el niño va a resolver sus problemas en el futuro? ¿Sí? Si es el único método alternativo, no hay métodos alternativos, no se le enseñó eso, solo se le enseñó que los problemas se resuelven con violencia, con agresión, con miedo. Es evidente que hay que corregir a los niños, hay que corregir las malas conductas para que no se presenten. Para eso nos tienen a los adultos, nos tienen a los papás y cuidadores. Y el niño no aprende de lo que le dicen, aprende de la experiencia, aprende de lo que ve. El niño tiene que aprender a identificar cómo reacciona su cuerpo, cómo son sus emociones, qué hace con estas emociones y cómo actúa, cómo es su conducta, ¿sí? Generalmente nadie habla de esto, solamente se habla del castigo, se habla del límite, la consecuencia del acto, pero no se habla qué hay atrás, qué es lo que está sucediendo en el cuerpo del niño y en la mente del niño para que llegue a hacer algún acto negativo, una mala conducta, un berrinche. Para poder comprender y para poder utilizar estrategias de cero golpes o una crianza positiva o crianza sin lágrimas o como les quieren decir, tenemos que comprender cómo es el cerebro del niño, ¿sí? El cerebro del niño es sumamente complejo, ¿sí? El autor lo describe en estas 3 Cs que ahorita los voy a comentar. Básicamente, lo que se quiere decir es que el cerebro del niño y el de los adultos está separado en varias partes. Obviamente todos conocen el lado izquierdo y el lado derecho, pero también hay una parte interna, una parte profunda o primitiva, si le quieren decir, y partes más nuevas que tienen que ver con la neocorteza, con el desarrollo del ser humano como adulto. Algo importante es que estas partes del cerebro están en formación en el niño. Cuando alguien nace, su cerebro no está completamente desarrollado. Incluso es muy inmaduro y necesita la crianza y necesita la disciplina para su plena formación. Por eso es importante saber cómo actuar y cómo criar no solamente al niño, sino cómo ayudarle a que su cerebro sea un buen cerebro, por decirlo de alguna forma.
Este desarrollo del niño continúa por muchos años. ¿Sí? No es que a los niños a los 3, 5 años ya su cerebro está completo, sino que puede tardar hasta la adultez, hasta los 18, 25 años, incluso algunos consideran que el cerebro todavía se encuentra en formación. No quiere decir que no estén las partes las tiene ahí. Lo que está en formación es el neurodesarrollo, la mielinización de las fibras, que tiene que ver sobre todo con las regiones más nuevas, las regiones de la corteza prefrontal, que tiene que ver mucho con la planeación, con la organización, con la ética, con la moral. Esas son las partes que llevan más tiempo en surgir, en completarse, vaya. Y eso tiene mucha lógica. Cuando un niño nace, necesita lo muy básico para sobrevivir, que es el control de la temperatura, la alimentación. Por eso necesita a los padres que estén ahí con él todo el tiempo. Uno no dejaría a un bebé solo, no puede sobrevivir un bebé por sí solo, necesita a los padres. Este cerebro continúa en formación por varios años, muchos años. ¿Sí? ¿Cuáles son las 3 Cs del cerebro que el autor menciona en este libro? Una tiene que ver con esto, que el cerebro es cambiante, que el cerebro se modifica, que el cerebro está en desarrollo, que es un cerebro inacabado cuando el bebé nace y que va a estar en formación. ¿Sí? Otra de las C es que el cerebro es cambiable. ¿Sí? Esto es muy, muy interesante y habla también de lo flexible que puede llegar a ser un cerebro infantil, porque nosotros podemos modificar cómo se va desarrollando este cerebro. ¿Sí? Podemos modificarlo desgraciadamente para mal, pero también para bien. ¿Sí? Algo importante es que la tercera C es que el cerebro es complejo. ¿Sí? El cerebro es muy, muy complejo. El autor describe, los autores describen esta complejidad del cerebro como, imaginen un cerebro, que hay áreas de conexión que están relacionadas. ¿Sí? Y el niño puede relacionar y aprender. Un ejemplo muy sencillo es cuando el niño relaciona que sale a la tienda y cada vez que sale le compran un dulce, su cerebro va a asociarse y va a crecer con eso. Él va a asociar que salir significa regalo, compra, dulce, lo que sea. ¿Sí? También lo aprende para mal. ¿Sí? Si el niño aprende que para obtener algo tiene que hacer un grito y un berrinche, cada vez que él quiera hacer algo va a gritar y va a hacer berrinche. No sé si me explico con esta complejidad del cerebro que tiene que ver con lo cambiable que puede ser, con la flexibilidad y con lo cambiante que el cerebro está en desarrollo. Una vez entendiendo esto, que el autor en una de las imágenes lo describe muy bien, el cerebro lo describe como una mano, el pulgar lo describe como el cerebro más positivo, el cerebro más primitivo, que está enterrado, que es la parte más profunda del cerebro, que tiene que ver con el hipocampo, tiene que ver con el desarrollo del hambre, del apetito, la regulación del frío, lo más básico y lo más animal que todos tenemos, que todo mamífero tiene. Lo describe que está en el centro del cerebro. Describe la neocorteza o la corteza superior como algo que abraza al cerebro primitivo. ¿Sí? Incluso parece un pequeño cerebro. Tenemos que utilizar toda la potencia de nuestro cerebro superior para poder regular al cerebro primitivo. Imaginen el cerebro primitivo como es la motivación inicial, lo que hace que sobreviva un gatito, un animal, un venado. Es el que reacciona cuando tiene miedo, cuando tiene peligro, cuando tiene hambre, son los instintos. Y nosotros como seres humanos también tenemos muchos instintos. Cuando en la calle oscura algo nos amenaza, nuestro cerebro primitivo despierta y nos dice, ten cuidado, tienes que esconderte, tienes que correr, tienes que luchar, tienes que quedarte quieto como las musarañas que se hacen las muertas. Eso es el cerebro primitivo controlándonos y eso maneja nuestros actos. Lo que se propone es que el cerebro primitivo no podemos atacarlo con el cerebro primitivo. Tenemos que utilizar nuestra neocorteza para regularlo. ¿Sí? ¿A dónde voy con todo esto? Esa es la base
de una buena disciplina. Primero tenemos que conectarnos con el niño y después tenemos que redirigirlo o corregir la conducta, básicamente. Todos actuamos de una forma instintiva y lo primero que queremos hacer es corregir inmediatamente una mala conducta, un berrinche, un golpe, lo que sea. Pero si no logramos conectar con esta parte más nueva en formación que tienen los niños, nunca vamos a poder controlar el lado más primitivo. Algo importante es que nosotros como adultos también tenemos esta parte primitiva y lo vemos muchas veces nosotros. Ocurre un escalamiento. ¿Qué quiere decir esto? El niño está enojado, el papá se enoja. ¿Qué sucede? El niño se enoja más y el papá se enoja más. Y rápidamente se llega a una gran bronca y a una gran pelea, a veces por cosas insignificantes, ¿sí? Esto es porque actuamos con nuestra parte, el adulto actúa con la parte primitiva, actúa con lo primero que tiene a la mano, que son los instintos, que es el enojo, que es la agresión, no es porque seamos malos, no es porque queramos agredir o maltratar a los niños, es por lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero si logramos nosotros controlar eso, si nosotros logramos mantener a raya nuestras propias emociones, vamos a poder ayudar al niño a hacerlo, ¿sí? De eso se trata el primer paso de la disciplina, la conexión, ¿sí? Tenemos que conectarnos con el cerebro del niño para poder calmarlo, para poderlo sosegarlo, para poder tranquilizarlo lo suficiente para que nos pueda escuchar. Si no lo calmamos, no nos va a escuchar. ¿Sí? No, lo mismo nos pasa a los adultos. Si alguien está muy enojado, muy ansioso, muy triste, las palabras no entran. Tenemos que calmarnos para poder ver soluciones o escuchar. Lo mismo le pasa a los niños. ¿Cómo conectamos? ¿Cómo conectamos con un niño? No estamos hablando aquí de la disciplina, ese es un segundo paso. El primer paso es poder relacionarnos y conectarnos con los niños. Esperar. ¿Se acuerdan de esos 10, contar esos 10 segundos? Tenemos que hacerlo nosotros, porque si no, actuamos de manera instintiva y vamos gritando y vamos limitando y vamos queriendo apartar a los niños. A veces hay que nosotros primero calmarnos, conectar nuestro cerebro superior con el inferior de alguna forma. El autor lo describe muy gráficamente como tenemos que bajar la música Tiburón. La música Tiburón se refiere a esa película de Tiburón, donde se escucha esa música cuando se acerca el tiburón. Que eso sucede dentro de nosotros, cuando escuchamos algo, cuando escuchamos un ruido, un golpe, una caída, un llanto, esa música se activa en nosotros y vamos pensando lo peor, pensando que ya volvió a lastimar a alguien, que ya rompió algo, que ya se rompió una pierna. Es la música Tiburón que activa el cerebro primitivo y nos hace estar en alerta, nos hace estar digamos, actuar antes que pensar. El autor propone bajar esta música Tiburón, no adelantarnos a los hechos, ¿sí? Poder tranquilizarnos e ir a ver qué sucedió. Otro de los puntos es buscar el por qué, preguntarnos a nosotros mismos por qué el niño pueda estar haciendo algo mal, o por qué ha hecho una travesura, por qué está haciendo un berrinche. ¿Qué nos quiere decir al respecto? ¿Sí? Tal vez es porque tiene hambre, tal vez es porque está aburrido, tal vez es porque quiere algo inmediatamente y no lo puede alcanzar, está frustrado, ¿sí? El buscar el porqué es sumamente necesario porque eso activa nuestro cerebro superior y nos hace comprender mejor al niño, nos hace conectarnos de cerebro a cerebro, y eso es fundamental para el tercer paso de la conexión, que es pensar en cómo hacerlo, cómo conectarnos con el niño, cómo decir algo, para qué decirlo,
Seguimos en la etapa de conexión, no estamos en la disciplina, no estamos en la corrección, pero estamos en la etapa inicial, que es calmar al niño. ¿Sí? Si nosotros bajamos nuestras ideas preconcebidas, nos podemos tranquilizar nosotros. Si nos preguntamos por qué está sucediendo algo, si pensamos cómo acercarnos al niño para tranquilizarlo, realmente eso hará mucha diferencia porque nosotros estaremos pensando con nuestro cerebro superior y es a él a donde nos queremos dirigir. Para hacerlo, tenemos que hacer que el cerebro superior controle al cerebro instintivo del niño. Si no, vamos a contrarreaccionar. ¿Sí? Y propone unas pautas, un ciclo muy sencillo para poder tranquilizar a un niño que está muy inquieto. El primero es transmitir consuelo. ¿Sí? Y pone el ejemplo nuevamente de cómo un niño se pueda sentir agredido. Si el niño está enojado, muy, muy enojado se le cayó un chicle o lo que sea. Si el adulto se acerca en forma muy amenazante, eso va a activar al cerebro primitivo y va a hacer que el niño reaccione. ¿Sí? ¿Y cuál es la forma de reaccionar de este cerebro? ¿Es pelear? ¿Es huir? ¿O es hacerse el muertito? Es la parálisis. ¿Sí? Si ve a alguien amenazado, lo haríamos nosotros. Si vemos en la calle a alguien que se acerca, se va a activar eso y nuestro cuerpo va a reaccionar igual. Vamos a pensar en pelear, en correr o en quedarnos parados, que no es lo mejor. Eso se activa en el niño. Si nosotros podemos cambiar esa forma de conectarnos con los niños los autores proponen una forma muy tranquila de conectarnos, por ejemplo, acercarnos con los brazos abajo, relajados, sin una cara que muestre enojo, sino paz y tranquilidad. Eso va a tranquilizar a los niños. Los va a tranquilizar mucho más que si llegamos con cara enojada, con los dientes apretados, con la mano a punto de golpear. Eso va a desencadenar mucho miedo y enojo en los niños y se va a reactivar y no vamos a poder tranquilizarlo, que es el paso inicial para poder canalizarlo, para poder ayudarle a redirigir una conducta. El segundo paso también es muy importante, que no hacemos muy, muy frecuentemente, es el de validar las emociones del niño. ¿Sí? Reconocerle que él puede estar enojado, reconocerle que él puede estar triste, reconocerle que a veces la vida es injusta. ¿Por qué validar? ¿Por qué tenemos que validar estas emociones? Aunque parezca que es algo muy tonto, ¿sí? Al niño, a nosotros nos puede parecer algo muy tonto que el niño esté muriendo o tan triste porque se le acabó la paleta. Pero ese es el mundo del niño, ese es el mundo, él siente esa tristeza porque así la vive él. ¿Sí? Imaginemos que nosotros nos sentimos muy preocupados por algo del trabajo y llega alguien y nos dice, eso no es tan importante. ¿Cómo te sentirías tú? Eso sienten los niños cuando se le invalida su emoción, cuando le dicen, no, eso no es importante, eso no es nada. Tenemos que validar el mundo interno del niño y que el niño también tiene emociones, también tiene enojo, también tiene tristeza, también tiene mucho miedo. Algo que hacemos mucho, que es el siguiente paso, es que hablamos demasiado. Hablamos mucho y tratamos de explicar y tratamos de corregirle y tratamos de que nos entienda y no es la forma. El niño no nos va a escuchar, sobre todo si el cerebro primitivo está activo. ¿Sí? El niño va a estar con muchas emociones, su cerebro no nos va a escuchar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se propone en cambio? Escuchar. ¿Sí? Es el llamado lenguaje no verbal. ¿Sí? No tenemos que decir nada para poder transmitir apoyo, para poder transmitir que el niño nos tenga confianza, que el niño se sienta seguro con nosotros, que no vamos a ser los malos, que no vamos a golpear, que no vamos a amenazarlo sobre todo. Y reflejar lo que dice, involucrarnos con lo que él nos quiere decir. Si el niño nos dice que está muy preocupado por que sus amigos no lo van a querer o porque no lo van a invitar, tenemos que escuchar y regresarle eso. ¿Sí? Bueno, tal vez tú estás preocupado, pero a lo mejor te invitan después, o no sé, poder conectar con el niño. Cuando hacemos esto, se bajan las defensas y el niño nos puede escuchar.
Sigue el paso más importante que tiene que ver con la disciplina, cómo disciplinarlos, cómo redireccionarlos, y para esto es bien importante el paso inicial o lo principal que es la disciplina, que es enseñarles a los niños. No se trata de castigarlos, no se trata de privarlos de cosas, se trata de poder enseñar nuevas formas de ser, de comportarse y de crecer. Y para eso esta dirección pone básicamente 3 preguntas. Preguntarnos nosotros por qué se comporta así, qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? La segunda pregunta es, ¿qué yo le quiero enseñar a mi hijo? Y la tercera es, ¿cuál es la mejor forma de enseñársela? Puede ser, por ejemplo, que yo le quiero enseñar a compartir, que tiene que compartir con su hermano. ¿Cómo puedo transmitir la mejor forma de que él entienda que puede compartir? ¿Sí? Tal vez quiero enseñarle que tiene que ser empático con los otros, o que tiene que no robar, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor forma de enseñárselo? Como ven, esto activa nuestro cerebro superior y hace que podamos pensar en el niño. Una vez que sucede esto, tenemos que seguir 2 principios. Uno, esperar a que el niño esté listo. ¿Sí? Cuando está enojado, cuando está berreando, cuando está chillando, no está listo, no nos va a escuchar, no importa. Por eso es la primera parte de la conexión con él, que podamos tranquilizarlo para que él pueda estar más receptivo. El siguiente principio importante es que tenemos que ser coherentes, pero no rígidos. ¿Sí? Muchas veces actuamos en función de cómo estamos nosotros. O sea, si nosotros estamos cansados, si nosotros estamos enojados, si nosotros estamos fastidiados, vamos a reaccionar peor que si estuviéramos tranquilos. Y eso no se lo merecen los niños. ¿Sí? Los niños, cuando actuamos en forma diferente ante una misma conducta del niño, estamos siendo incoherentes. ¿Sí? Cuando a veces se lo pasamos y a veces es el fin del mundo porque es lo peor que puedo hacer, eso nos hace incoherentes. Y eso confunde mucho la mente del niño. Ya no sabe cuándo es sí, cuándo es no. Pues tenemos que ser muy coherentes a través del tiempo. La coherencia no quiere decir que seamos rígidos, no quiere decir que seamos siempre a rajatabla, que así se hacen las cosas, que no se puede modificar una regla. Tenemos que ser flexibles también para el niño en base a cómo está él y cómo estoy yo. ¿Qué es lo que se busca con la disciplina? No se busca el castigo, no queremos que el niño esté castigado, queremos que aprenda cosas. Y básicamente queremos cosas muy, muy sencillas, que sean perceptivos, que puedan ellos entender cómo son, ¿sí? Que tiendan a reconocer sus emociones cuando están enojados, por qué están enojados, qué es lo que los hace enojar. El segundo resultado que queremos enseñarles es que sean empáticos con los demás. Cuando lastiman a alguien, o cuando le golpean a alguien, o cuando le roban a alguien, tenemos que ser empáticos con lo que afectó al otro. Que el niño pueda pensar en las consecuencias y lo que está pasando a la otra persona. No se trata de hacerlo sentir culpable, se trata de que pueda leer y pueda entender y pueda desarrollar una moralidad. A los niños pequeños se les puede incluso ir inculcando esto desde muy, muy, muy chicos. Y finalmente, la reparación. ¿Qué es la reparación? ¿Qué se va a hacer? ¿Sí? Muchas veces los obligamos a que pidan disculpas cuando no tiene mucho sentido, no se sienten realmente, no es un lo siento real, no es un lo siento de verdad. A veces la reparación tiene que ver con cosas, bueno, cómo le compramos ese juguete que le rompiste, o cómo vas a jugar con él la próxima vez para que no se caiga, cosas de ese tipo que pueda reparar. ¿Qué obtenemos con todo esto? ¿Qué obtenemos primero con conectarnos con el cerebro del niño, con calmarlo? Si no lo calmamos, no podemos redirigirlo, no podemos disciplinarlo. Primero tenemos 3 grandes ganancias. Una es a corto plazo. A corto plazo el niño se va a calmar,
¿sí? Vamos a poder darle una pequeña lección y se va a acabar el berrinche, ¿sí? ¿Cómo saben si se está disciplinando bien o mal a un niño? Cuando las conductas se repiten, ¿sí? Ustedes pueden estar peleando y peleando y peleando por lo mismo y por lo mismo, por lo mismo, mes tras mes. No se está disciplinando, ¿sí? Simplemente se está corrigiendo y simplemente se está tratando de resolver algo a través del castigo, a través del enojo, pero realmente no, cuando no hay una modificación, cuando el niño no modifica su conducta, no se está disciplinando, ¿sí? A corto plazo, ustedes van a elegir cómo poder disciplinar al niño. Si es en base a gritos, a golpes, a amenazas, si quieren que el niño los vea como una figura de miedo, que les cause terror, como esos papás que con la mirada fulminan y detienen a un niño, o si van a querer que el niño confíe en ustedes, que pueda dirigirse a ustedes y que pueda sentirse acompañado por ustedes. Esa es las tres ganancias que se van a obtener en una disciplina de este tipo. Primero, la conducta va a disminuir, que es una ganancia a corto plazo. La segunda es a muy largo plazo, que tiene que ver con la construcción del niño. El cerebro no se va a modificar por una vez que lo hagas, por una vez que conectes con el niño. Pero si lo haces muchas veces, el cerebro del niño se va a modificar. Va a poder ser mucho más empático, va a poder ser más receptivo, va a poder pensar con su cerebro superior en vez de andar por el mundo guiándose por su cerebro primitivo y reaccionando ante todo. Y lo vemos en la calle. Gente que se baja del carro y empieza a pelear y empieza a aventar cosas. Bueno, es el cerebro primitivo de esas personas. Tenemos que activar nuestro cerebro, que ese es el que planea y organiza. Un tercer beneficio de esta crianza crianza sin lágrimas es poder vincularnos con nuestros hijos, poder entendernos mutuamente, que cada vez pueda leer yo su mente y que el niño pueda leer mi mente, porque esto va a ser una ganancia sumamente importante para su vida. Si él puede leer lo que él siente y lo que él piensa y lo puede leer en nosotros, realmente va a ser exitoso en la vida. No necesariamente va a ser el más rico o el más alto, pero va a ser feliz, va a tener muy buenas relaciones interpersonales. Esas son las ganancias si utilizamos otro tipo de disciplinas, cero golpes, ¿sí? Vamos a corregir mejor, vamos a corregir a largo plazo y nos vamos a vincular mejor con nuestros hijos. La gran pregunta que nos hacen, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo conecto con él? ¿Cómo redirijo? El autor nos da muchas pistas, les recomiendo nuevamente, aquí lo tengo. Si lo pueden conseguir, si lo pueden comprar, adelante, es sumamente útil. ¿Qué es lo más sencillo? Una respuesta directa que solucione todos los problemas, y el autor nos señala que eso no existe para nadie, ni siquiera para ellos, ni siquiera para nosotros, para nadie. No hay una respuesta sencilla, es construir qué es lo que mejor funciona. Y propone muchas estrategias, por ejemplo, reducir palabras. ¿Sí? En vez de sermonear, en vez de dar un discurso, bla, 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 que no nos van a escuchar, es hablar menos. Hablar con menos cantidad de palabras, pero las exactas y en el momento adecuado. Aceptar las emociones de los niños, aceptarles que a veces un niño va a estar enojado, va a estar frustrado, va a sentir mucha tristeza o mucho miedo. Tenemos que aceptarles eso. Una estrategia que se promueve es más que regañar, es describir lo que está sucediendo, ¿sí? Ponía un ejemplo muy sencillo de cuando hay unos zapatos fuera de su lugar, que un papá puede empezar a gritarle y a enojarse que vaya a guardar sus zapatos, y eso va a crear una escalada muy rápida de enojo. Hay otra opción que es describírselo al niño. Juan, estoy viendo que los zapatos están fuera de su lugar. Eso es como darle mensajes al niño que tiene que hacer algo,
¿sí? Antes de las peleas, antes de los enojos, es describir la situación, ¿sí? Implicar a los hijos en la disciplina. Esto es muy, muy interesante porque es respetar su decisión y respetarle lo que ellos nos quieran decir. Por ejemplo, ponía un ejemplo muy, muy útil de un adolescente que usaba su celular en la noche y le involucraron en la toma de decisión, de que, oye, ¿tú cómo ves que sería la mejor forma de que no lo uses en la noche para que no te desveles? ¿Sí? Y los niños y adolescentes son muy imaginativos, a veces se le ocurren cosas que a nosotros no, y a lo mejor ellos pueden ceder mucho antes de que nosotros lo tengamos que quitar, porque al llegar a quitar ya es una pequeña pelea. Reformular un no en un sí condicional. ¿Qué significa eso? Antes de decirle que no, ve la opción si le puedes decir un sí condicional. ¿Sí? Tienes que hacer la tarea. No, perdón, estoy un poco revuelto. No puedes ir a jugar. No puedes ir a jugar con tus amigos ahorita. Un sí condicional. Puedes ir a jugar después de que acabes la tarea. No se le está negando, se le está redirigiendo. Si me expliqué, espero haberme explicado. No puedes comer papitas en la comida. Sí puedes comer papitas después que comas algo. Eso es un sí condicional. Si no le estás negando, obviamente un papá tiene que buscar las estrategias que le funcionan. Subrayar lo positivo. ¿Sí? Cuando veamos que el hijo o nuestro niño hizo algo positivo, hay que replanteárselo, porque eso es el reconocimiento que ellos quieren y lo va a seguir haciendo. Que, ay, mira, qué bien que hoy sí guardaste tus zapatos. Eso, el niño va a buscar reconocimiento y va a seguir modelando estas conductas. Ser creativo con las cosas, con las reglas y con los límites. Por ejemplo, en vez de agarrar al niño de la mochila y empujarlo al carro cuando no se quiere ir, decir, vamos a jugar unas carreritas al carro. El niño se va a involucrar más, el niño va a hacerlo con más... va a ser más fácil que lo haga. Y básicamente todo esto nos ayuda a esta visión de la mente, el que él pueda entenderse él, que pueda entender a los otros, y nos vamos a evitar muchas peleas, nos vamos a evitar malos entendidos y una disciplina agresiva o nos vamos a acercar a los golpes. Básicamente de eso se trata este libro, Disciplina sin lágrimas, de Daniel Siegel y Tina Payne. Consígalo, está muy bueno. Hay otras formas de disciplinar, hay otras formas de corregir, que no tiene que ver con la agresión, en donde todos vamos a estar más a gusto y más felices y vamos a crear un mundo mucho más estable y seguro para todos. Espero haberme explicado con este pequeño resumen. Quisiera después agregarlo en los comentarios. Díganme qué les ha parecido este pequeño video. Estamos abiertos a cualquier comentario. Si quieren que explique algo más en detalle, si no quedó claro, estamos totalmente dispuestos a escucharlos. Bueno, ya se me fue un poco más el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y nos veremos en el próximo streaming de Same Live. Hasta luego y muchas gracias.